Buenas noches con todos los que puedan ver este video. Buenas noches César, buenas noches Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar debatiendo el libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros de Stephen Hawking. Ya hemos debatido el capítulo 1, el video lo vamos a subir. Y en el capítulo 1 vimos bastantes ideas que nos introducían a la idea que tenemos del universo. Ahí mencionaba Stephen Hawking acerca de, por ejemplo, Aristóteles, algunas ideas que se desarrollaron por Ptolomeo, Copérnico, y cómo fueron evolucionando las ideas que ahora tenemos del universo, ¿no? Incluso también introdujo la idea del Big Bang, de que el universo ha tenido un inicio. Y esto era tema de controversias en su tiempo. En este capítulo 2 ya se habla específicamente del espacio y el tiempo. En el debate anterior hubieron algunas ideas encontradas en torno al espacio y el tiempo, porque son conceptos un poco difíciles de imaginar, sobre todo cuando queremos explicarlos, porque empíricamente todos podemos decir que espacio es donde estamos y el tiempo es lo que medimos con el reloj, cuando todo está cambiando, pero con el desarrollo de la física, el desarrollo de los descubrimientos científicos, se ha podido ver a profundidad esto y lo menciona históricamente Stephen Hawking. Menciona de que, por ejemplo, a partir de Galileo, Newton, estas ideas del movimiento de los cuerpos se van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, Galileo fue el primero que vio con su telescopio algunos planetas, y luego Newton planteó algunas leyes relacionadas a la gravedad para poder explicar el movimiento de estos planetas, ¿no? El capítulo menciona también, cuando comienza, a Aristóteles, mencionando que él pensaba que la idea del estado natural era el reposo, a contraposición de todo lo que se va desarrollando más adelante, ¿no? Y luego también se mencionan algunas ideas que tenemos en torno al movimiento, ¿no? Y las leyes de Newton. Cuando hablamos de movimiento, podemos imaginar que hay una fuerza que produce el movimiento, ¿no? Cualquier cosa que se está moviendo es porque algo lo produce, porque hay una causa. Y Newton lo pensó así, incluso lo desarrolló así, ¿no? Pensaba que era una fuerza que hacía que los cuerpos se muevan. Y estos cuerpos, al moverse, podían acelerarse. Y había una relación directa entre esta fuerza y esta aceleración. Y por eso Newton desarrolló tres leyes, ¿no? La primera, que decía que todo cuerpo que está moviéndose va a continuar moviéndose en movimiento uniforme, luego la relación de la fuerza y la aceleración, y luego que cuando tú golpeas algo va a haber una respuesta de igual magnitud. Y luego, para continuar, se menciona la idea de la relatividad especial, que Galileo ya había desarrollado de cierta forma, pero Albert Einstein pudo desarrollarla un poco más, sobre todo para introducir las primeras ideas que tenía en torno al tiempo y al espacio. Porque, como había mencionado, se pensaba empíricamente, incluso nosotros lo podemos imaginar, de que el tiempo y el espacio están en todo, ¿no? Son absolutos. Pensamos de que lo que pasa aquí inmediatamente puede pasar en otro espacio, en otro lugar, y de que el espacio puede ser infinito. Pero resulta que no es tanto así, ¿no? De que cada uno puede medir su propio tiempo, ¿no? Incluso la relatividad especial nos habla de esto, nos menciona de que el tiempo no es absoluto, el tiempo depende de cada observador y de que se necesita un sistema de referencia, necesitamos
situarnos en un lugar y a partir de ese lugar poder desarrollar, por ejemplo, las leyes de la física, ¿no? Y hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, de que las leyes de la física se cumplen en todo el universo. Y entonces esas ideas de Albert Einstein estuvieron en contraposición a todo lo que se pensaba, sobre todo por el espacio y el tiempo absoluto, ¿no? Bueno, eso es lo primero que quería mencionar. Bueno, más adelante voy a mencionar algunas otras cosas. Los dejo con Héctor para que les dé su percepción acerca de este libro, de este capítulo. Listo, gracias Javier. Un saludo para ti, para César, para las personas que nos puedan estar viendo. Sí, me gustó este capítulo. Me gustó cómo Stephen Hawking empieza hablándote acerca de Galileo y de Newton y construye un hilo conductor para llegar hasta Einstein, ¿no? Entonces, me pareció que está bien construido el capítulo y toma conceptos que habían en cada época con cada científico y te muestra cómo poco a poco se va transformando estos conceptos, ¿no? Este concepto de movimiento, el concepto de la fuerza, la velocidad, la atracción, que bien explicado Javier hace un momento acerca de Newton, ¿no? Y te va mostrando, me gustó que muestra algo que es importante, que es esta cuestión de que para que la relatividad nazca, en buena parte lo que sucedió es que hubo una medición de la velocidad de la luz. Y eso por un lado, y por otro lado, que hubo este experimento de Michelson-Morley a finales del siglo XIX, que es el famoso experimento del interferómetro, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo lo podría decir en un primer momento, y en este momento ya pasaría a explicar a qué me estoy refiriendo con estos conceptos, ¿no? En primer lugar, lo que Hawking nos cuenta es que, digamos, de que en Newton aparece una diferencia entre lo que es fuerza y velocidad, ¿no? Normalmente se pensaba de que si un objeto era más pesado que otro, el objeto más pesado era el que más rápido llegaba al piso si se soltase, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que no importa si un objeto es más pesado que el otro, sino que los dos van a llegar al mismo tiempo. Si son soldados, ¿no? Si están sujetos, si los sueltas, van a llegar al mismo tiempo al piso, ¿no? Y eso sucede porque tienen la misma velocidad. Pero el objeto más pesado definitivamente va a chocar al suelo con más fuerza porque tiene más masa, pero la velocidad es la misma. Entonces hay una especie de independencia entre la velocidad y la fuerza, ¿no? En ese caso, ¿no? Que es cuando la gravedad atrae a un cuerpo. Ahora bien, Newton se dio cuenta de que, digamos, no existe un único estándar de reposo, ¿no? Esto lo podemos ver si nosotros hacemos el experimento mental de estar dentro de un tren, ¿no? Si nosotros estamos dentro de un tren y tenemos pues una mesa y encima de la mesa hacemos botar una pelotita de ping-pong, lo que vamos a ver nosotros, si estamos dentro del tren, que el tren está en movimiento, vamos a ver simplemente que la pelotita de ping-pong choca la mesa y se va hacia arriba. Ese es el movimiento que vemos, un movimiento simplemente vertical, ¿no? Porque estamos en ese sistema de referencia, estamos dentro del tren viendo ese suceso. Pero si un observador se pone fuera del tren, no va a haber un movimiento vertical, sino que va a haber un movimiento diagonal, ¿no? Porque a la misma medida que está bajando la pelotita, también está avanzando la pelotita. Entonces va a haber una diagonal y cuando viene el bote, otra diagonal así. Entonces, el observador de afuera va a ver otra cosa, porque está en otro sistema de referencia. Entonces, eso es importante porque eso le hace preguntarse a Newton si existe algún sistema de referencia, digamos, universal, ¿no?
porque digamos, ¿quién tiene la razón? ¿El que está dentro del tren o el que está afuera? Entonces, se necesita de un tope, de un movimiento, digamos, un sistema de referencia universal, la quietud completa, desde la cual se ve todos los movimientos. Eso es algo más o menos parecido a lo que se imaginaba Aristóteles, ¿no? Cuando decía, pero ¿cuál es la primera causa del movimiento? Y se imaginó el motor inmóvil, ¿no? Algo más o menos parecido a eso. Newton pensaba, debe existir un sistema de referencia universal, la quietud, la quietud universal, la quietud que es la base de todo, porque el movimiento, todo movimiento implica la quietud. Y ese es un concepto bien interesante, ¿no? No podemos concebir el movimiento si no concebimos la quietud, si no concebimos el reposo, porque todo lo que se mueve está en relación a algo que está quieto. Esa es una idea principal, ¿no? Entonces, eso lo llevó a Newton a pensar de que sí existía un espacio absoluto y también un tiempo absoluto, que, por ejemplo, en cartas con el filósofo Leibniz, Newton le vendría a responder a Leibniz después de varias cartas y muchas conversaciones que tuvieron. Le llega a decir que el tiempo y el espacio vendrían a ser, al fin y al cabo, atributos de Dios, porque no hay que olvidar de que Newton era un creyente en Dios, a pesar de ser científico. Entonces, por eso es que Newton creía en un tiempo absoluto y un espacio absoluto, y a lo mejor estas ideas de tiempo y espacio absoluto para Newton eran suficientes para poder explicar los fenómenos a los que él se enfrentaba, ¿no? Él se enfrentaba a una serie de fenómenos con los cuales las ideas de espacio y tiempo absolutos le era suficiente, no le incomodaban. Digamos, a pesar de las críticas de Leibniz o de algunas otras críticas, de todas maneras sus fórmulas, sus matemáticas no se veían tan afectadas pensando en un espacio y un tiempo absoluto. Y por eso mismo es que cuando viene lo de la velocidad de la luz y viene el experimento de Michelson-Morley con el interferómetro, es cuando viene el problema. Ahí es cuando viene el problema. Pero eso ya lo dejaría para mi siguiente intervención y ya le daría pase a César. Un saludo a Javier, a Héctor y a todos los que tienen la posibilidad de ver este video. Continuando con lo que se menciona del segundo capítulo de este libro, yo quisiera rescatar primero la cercanía entre filosofía y ciencia y el tema de las posiciones aristotélicas, ¿no? La importancia que tiene Aristóteles no solo en la Edad Antigua, sino pasando por la Edad Media y ya entrando en la Edad Moderna. Como la ciencia, como bien explicaba Héctor, Newton específicamente, toma las ideas aristotélicas que ya venían también desde la Edad Media para argumentar el tema científico. Es decir, la filosofía tiraba la primera piedra, ¿no? Y luego la ciencia la tomaba para desarrollar el tema que abordaba. En este caso, a mí lo que me llama más la atención es el tiempo y el espacio, que es precisamente este segundo capítulo. Nosotros tenemos la impresión a primera vista, y como te digo, a primera vista, con el tema de los sentidos, nuestra percepción que tenemos a través de los sentidos con el mundo exterior, que el tiempo y el espacio son cuestiones absolutas, ¿no? Porque así es como nosotros nos desarrollamos en el mundo. Estamos en un lugar determinado, mientras que el árbol está en otro lugar determinado, está en un espacio determinado. Y esto es absoluto. O sea, la materia está necesariamente en un tiempo, en un espacio absoluto. Y con el tiempo sucede lo mismo. Va a existir un tiempo necesariamente en cualquier parte, en este caso de la Tierra, y si lo ampliamos más en el universo. El problema viene con el descubrimiento de la velocidad de la luz y con el tema de la curvatura del universo. El tiempo y el espacio ya no serían de una manera absoluta, sino comienzan a tomar formas relativas. ¿Relativas a qué? A la deformación precisamente del universo, a estas curvaturas.
el espacio ya no estaría entendido no estaría entendido como nosotros lo percibimos de primera manera o de primera mano con el mundo exterior que nos relacionamos. Nosotros nos relacionamos en el mundo con un espacio y un tiempo que lo podemos calcular a través de un reloj, a través de unos pasos, a través de unos metros, ¿no? Con esas categorías que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Y es precisamente a los problemas que nos enfrentamos. El problema que se enfrenta Newton no es el mismo problema que se enfrenta Albert Einstein, precisamente porque los problemas son distintos, es que las soluciones a las que arriban, o a las metas a las que arriban, son totalmente distintas. Pero no significa que tanto una como otra estén de manera incorrecta, estén enfrentadas de manera irreconciliable. Porque la teoría de Newton nos sirve en el día a día. Lo podemos entender, como mencionaba Javier la reunión pasada, me parece, con respecto a las mareas, hizo un ejemplo con ello. Entonces, nos sirve, sí, lo podemos desarrollar aquí, pero cuando nuestros problemas y nuestra capacidad mental se extiende más allá de nuestro mundo circundante y de la Tierra, el problema ya va cambiando. Entonces, las soluciones, al extender el problema hacia el mundo, hacia el universo exterior, a la Tierra, pues va a originar soluciones totalmente distintas, que son las que aborda este segundo capítulo. Bueno, ya mencioné el tema de Aristóteles y la preponderancia que tuvo. Luego, el estado natural del reposo, que mencionaba Héctor, también es interesante, porque nuestra percepción inicial es precisamente eso, ¿no? Vemos objetos que están en movimiento y objetos que están en reposo. Por ejemplo, una piedra. Por tanto, todo lo que sucede alrededor de la piedra es el movimiento, y la quietud es la referencia de lo que está precisamente inmóvil, ¿no? Por tanto, tiene que haber algo inmóvil para tomar de referencia todo lo demás. Aristóteles propuso una teoría con respecto a eso. Y bueno, y Newton también toma esa idea, ¿no? Para el tema de los objetos en reposo. Otro punto más era que se menciona en este capítulo una idea aristotélica del pensamiento puro, ¿no? De que todas las leyes las podemos desarrollar a través del pensamiento puro. Es decir, a través del desarrollo de las ideas y el desarrollo del pensamiento, podemos ir desgajando este tipo de leyes generales. Otro punto más que quería mencionar es que todo cambia con el tema de la velocidad de la luz, ¿no? Ese es el punto neurálgico de ese segundo capítulo. O sea, todas las ideas que se venían desarrollando o que veníamos asumiendo, el paradigma científico que veníamos asumiendo, se ve trastocado a través del descubrimiento de la velocidad de la luz. A través de eso surgen todos los problemas derivados del capítulo, y que Albert Einstein precisamente va a tratar de resolver a través de su teoría. Otro punto más que quería mencionar era que me pareció una tautología casi al leer a Hawking con respecto a la velocidad de la luz. Todo se mueve a una velocidad menor a la luz, por tanto, solo la luz se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Es una tautología casi universal para poder desarrollar estas posiciones. Bueno, yo quiero dejarlo ahí por ahora y guardaré las últimas opiniones para la segunda intervención. Sí, bueno, para continuar, quería aclarar algunas cosas. Por ejemplo, menciona Hawking acerca de que todo objeto cae, y lo mencionó Héctor también, cae con la misma aceleración, ¿no? Independientemente de si es más pesado, por ejemplo, una bola de plomo, o si es que es una pluma. Pero a ciencia, o sea, empíricamente uno podría ver de que la pluma se va a demorar menos, ¿no? O sea, demorar más, mejor dicho, ¿no? Pero se demora más por la resistencia del aire. Nosotros podemos hacer la prueba, podemos traer una piedra y podemos traer un papel. Si es que el papel no lo arrugamos, al caer, obviamente va a caer más lentamente, ¿no? Y la piedra va a caer de frente. Pero si es que arrugamos el papel, le quitamos la resistencia del aire. Y todos pueden hacer la prueba. Botan la piedra, botan el papel arrugado en forma como si fuera una piedra, y van a caer a la vez, porque están atraídos por la Tierra a la misma aceleración.
se dice que Galileo hizo este experimento en la Torre de Pisa, ¿no? Aunque no se sabe si es que en realidad lo hizo. Y luego también quería seguir con cómo se desarrolló y cómo lo menciona Hawking, esta idea de la velocidad de la luz, ¿no? Alguien que estudió la velocidad de la luz y que pudo descubrir teóricamente que era fija es Maxwell. Maxwell pudo desarrollar la teoría del electromagnetismo. Él juntó varias teorías respecto a cómo funciona la electricidad y cómo funciona el magnetismo, las juntó en una sola teoría y a partir de eso se pudo deducir que la velocidad de la luz era fija y de que la luz estaba compuesta por un espectro electromagnético. Y este espectro electromagnético no es nada más que la luz dividida en distintas partes, por ejemplo, que dependen de su longitud de onda. Por ejemplo, el radio, o por ejemplo, microondas, o por ejemplo, el ultravioleta. Todos estamos familiarizados con estos tipos de radiación que son solamente luz. Por ejemplo, el sol. Muchas veces escuchamos del ultravioleta. Es un tipo de luz, el ultravioleta, que normalmente no es dejado pasar por las nubes, por la atmósfera. Pero si es que estamos a mucha exposición, sí puede hacer daño, ¿no? Esa es una forma de poder familiarizarnos con esos conceptos. Y entonces a partir de Maxwell ya se tiene claro teóricamente de que la velocidad de la luz debería ser fija. Pero esto estaría de acuerdo con Newton si es que uno toma de acuerdo un sistema, si es que uno lo ve desde un sistema de referencia en reposo, que era necesario para Newton. Pero lo que sucede es que la velocidad de la luz no solamente es respecto a alguien, no solamente es respecto a un sistema de referencia, la velocidad de la luz es fija para todos, es un límite. Incluso nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. Y para esto desarrollaron la idea del éter, ¿no? Para decir que respecto al éter, respecto a este medio, la velocidad de la luz se puede ver fija, ¿no? Pero luego, con el experimento que ya han mencionado, Héctor y César, me parece, de Michelson-Morley, pudieron descubrir que efectivamente la velocidad de la luz era fija y que no era necesario el éter, ¿no? Y una forma de ver, de poder imaginar algunas consecuencias que trae la velocidad de la luz es la fórmula conocida por todo el mundo que es relacionada con Einstein de E es igual a mc cuadrado, ¿no? Si podemos ver, si podemos imaginar esta fórmula, m está multiplicado por c al cuadrado. C es la velocidad de la luz. Es decir, que si es que algo se acerca a la velocidad de la luz, la masa tiene que aumentar, porque está multiplicada por c cuadrado, ¿no? Aumenta. Pero mientras más algo se acerca a la velocidad de la luz, esta masa aumenta mucho más. Y si es que te acercas demasiado, ya la masa se hace infinita. Y si es que se hace infinita, también se necesita energía infinita. Y esto es inconsistente. Es por eso, es una consecuencia de que la velocidad de la luz es un límite, ¿no? Nada puede llegar a la velocidad de la luz, ¿no? Y hay algunas consecuencias que van en contra de nuestra lógica y de nuestro sentido común, que ya más adelante lo mencionaré. Pero algunas otras cosas que se tomaron en cuenta como consecuencia para poder armar la teoría de Einstein, la relatividad general, es que se tomó en cuenta al tiempo como una coordenada más. Es, por ejemplo, nosotros estamos en un cuarto y podemos decir que podemos situarnos en coordenadas X, Y, Z, ¿no? Alto, ancho y altura. Pero el tiempo no lo tomamos en cuenta. En esta teoría se toma en cuenta como una coordenada más. Es decir, si es que nosotros nos imaginamos 3 dimensiones, el tiempo vendría a ser otra dimensión. Son 4 dimensiones. Es difícil imaginar esto, porque son 4 dimensiones. Estamos familiarizados a vivir en 3 dimensiones. Otra consecuencia de esto de aquí es que
si es que imaginamos un punto y nos imaginamos viendo hacia el futuro o viendo hacia el pasado, nada que vaya más allá de la velocidad de luz puede ser captado, ¿no?, por esta visión hacia el futuro y visión hacia el pasado. Hawking lo menciona como un cono de luz, un cono de luz que determina que estos límites del cono son la velocidad de luz. Nada ahí puede ir más allá, ¿no? Nada puede ir más allá de la velocidad de luz, ¿no? Incluso dice, por ejemplo, si sucede algo aquí, en el Sol, o por ejemplo, si sucede algo aquí en la Luna, no se podrían enterar hasta después de un minuto o hasta después de un tiempo. Y lo mismo sucedería con el Sol, por ejemplo. ¿Qué pasa si el Sol se apaga? En este momento nosotros no nos daríamos cuenta hasta después de 8 minutos, que recién nos enteraríamos porque la luz se demora en venir hasta nosotros esos 8 minutos, ¿no?, a la velocidad de la luz. Lo mismo sucede con otros objetos que están mucho más lejanos. No sé, por ejemplo, la estrella más cercana, Alpha Centauri. Cualquier cosa que suceda en Alpha Centauri en este momento, nosotros no vamos a tener ni idea. Nos vamos a enterar después. ¿Qué estamos viendo ahorita de Alpha Centauri? Por ejemplo, si es que estuviera despejado el cielo. Estamos viendo lo que ya pasó hace tiempo. Y esa es una consecuencia un poco extraña para nuestro sentido común, ¿no? Ver las estrellas y saber que lo que estamos viendo no está ocurriendo ahorita. Ya pasó, es el pasado. Lo que estamos viendo en las estrellas es el pasado. Estamos viendo el pasado de las estrellas, estamos viendo el pasado del universo incluso, ¿no? Y es por eso que estudios en física, en astronomía, en astrofísica, tratan de ir más allá en las observaciones del universo, porque se cree que mientras más lejos se vea, más temprano el universo se puede descubrir, ¿no? Bueno, hasta ahí lo quería dejar y ya mencionaré algunas otras cosas más adelante. Listo, muchas gracias. Sí, pues sí, definitivamente sucede esto, así como César ha recurrido a la palabra paradigma, ¿no? Nos hace recordar pues esa palabra, ¿no? Porque Thomas Kuhn explicaba muy bien esto, ¿no? Cómo un paradigma en la ciencia cambia cuando se enfrenta a un fenómeno, ¿no? Cuando la teoría no puede explicar un fenómeno, nace otra teoría. Y, digamos, este fenómeno que sucedió fue, pues, este experimento de Michelson-Morley, ¿no? En el que, como bien había referido Javier, lo que se trataba de determinar era la velocidad de la Tierra, a qué velocidad la Tierra se movía a través del éter, ¿no? Que hay que recordar que el éter, pues, era pues esta sustancia un poco ideal, así como César le hacía gracia que Stephen Hawking decía, pues la velocidad de la luz se mueve a la velocidad de la luz, algo así podríamos decir del éter, ¿no? El éter es una sustancia etérea, porque era pues, una sustancia pues, que no tenía mayor resistencia, que era invisible, impalpable, y era por donde pues, viajaban pues, los astros, ¿no? Este concepto del éter viene desde Aristóteles, ¿no? Y bueno, la cuestión es de que Michelson y Morley a finales del siglo XIX quisieron pues determinar, ¿no? A qué velocidad iba la Tierra respecto al éter. Y para hacer esto se ingeniaron una forma, ¿no?, de hacerlo, que era este famoso interferómetro, ¿no? Que el interferómetro lo que hacía era soltar dos haces de luz. Un haz de luz que supuestamente tiene que estar en la misma dirección en la que viaja la Tierra, y el otro haz de luz a 90 grados de esta referencia, ¿no? Entonces, lo que tenía que pasar supuestamente es que el rayo de luz que estaba viajando al mismo sentido en que viaja la Tierra, o al mismo sentido de la rotación de la Tierra, para decirlo mejor, el rayo de luz que va en el mismo sentido de la rotación de la Tierra tenía que llegar más rápido a un punto que ese haz de luz que iba
perpendicular, rebotaba en un espejo y regresaba. Por teoría, debería ser así, según pues el sistema newtoniano, ¿no? Si las velocidades se suman. O sea, para decirlo de otra manera, si nosotros estamos dentro de un tren y tiramos una pelota de tenis, la tiramos a cierta velocidad, el tren está yendo a 40 kilómetros, o 40 metros por segundo. El tren está yendo a 40 metros por segundo. Tú estás adentro, pero para ti no está yendo 40 metros por segundo. Tú estás ahí y te ves quieto a ti mismo. Entonces, tú tiras la pelota de tenis a 10 metros por segundo, por ejemplo. Entonces, el que está afuera va a ver esa pelota a 50 metros por segundo, porque se suman las dos velocidades, la del tren más la que tú le das. Entonces, el de afuera va a ver 50 metros por segundo. Y tú adentro vas a ver 10 metros por segundo, porque para ti, tú estás quieto. Como cuando estamos dentro de un avión con la ventana cerrada, ¿no? Ni cuenta nos damos que nos estamos moviendo, algo así. Entonces, en base a eso, es que Michelson y Morley dicen, ¿no? Ya, pues, entonces la velocidad de la luz se va a sumar a la velocidad de rotación, entonces va a llegar más rápido, pero la que esté en 90 grados va a llegar más lento porque va a describir una especie de triángulo, ¿no? Entonces va a recorrer más espacio. Entonces, como ese haz de luz va a recorrer más espacio que el de abajo, tiene que llegar más tarde. Esa diferencia que haya, de un microsegundo, lo que sea, ya eso te daba la velocidad de la Tierra respecto al éter. Y llegaban al mismo tiempo los dos haces. Era algo completamente ilógico, no podía ser. ¿Cómo es posible que los dos haces de luz lleguen al mismo tiempo? Entonces, eso quería decir que la velocidad de la luz no le interesa referencia, no le interesa a qué velocidad vayas, no le interesa, a la velocidad no le interesa dónde estás. Claro, no le interesa nada, no le interesa cómo te llames, nada. Entonces, pasó ese fenómeno. Entonces, ese es el fenómeno que Kuhn le diría, pues el fenómeno, el enigma, ¿no? Lo que ya parte con todo el paradigma que tenía. Y realmente, el mismo Henri Bergson también vincula la teoría de la relatividad con este experimento de Michelson-Morley. 50 años después lo hace Stephen Hawking, vincular estos dos sucesos, digamos, esta teoría con el experimento de Michelson-Morley. Sin embargo, cuando por primera vez Einstein expone su teoría de la relatividad, lo hace en una revista científica, pero más que todo habla acerca de cuestiones de magnetismo, de electromagnetismo. En estas publicaciones no habla directamente del experimento Michelson-Morley, pero sin embargo es completamente adecuado decir de que la teoría de la relatividad explica ese fenómeno del experimento Michelson-Morley, ¿no? Hay un vínculo en realidad. Entonces, para divulgar, digamos, la teoría de la relatividad, para hacerla más comprensible, está muy bien tomar el ejemplo del experimento Michelson-Morley. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Bueno, la teoría de la relatividad dijo que lo que pasaba era que ese haz de luz que viajaba más espacio llegaba al mismo tiempo porque ese haz de luz que recorría más espacio, digamos, en él el tiempo era un poco más lento que en el que iba por abajo. Entonces recorría más distancia, pero como el tiempo era un poco más lento en él, entonces llegaban al mismo tiempo. Ahí, digamos, de esa manera más o menos se puede entender la dilatación del tiempo. Entonces aparece la velocidad de la luz, a pesar de que la teoría se llama teoría de la relatividad, aparece algo absoluto, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es el tope, es lo absoluto, es la referencia de todo. Y es irónico, porque es el mismo absoluto que buscaba Aristóteles con el motor inmóvil, es el mismo absoluto que buscó Newton al decir de que el espacio y el tiempo eran absolutos. Lo que pasa es que buscaba un tope, de dónde asirse, de dónde agarrarse. Es muy difícil tener una teoría que no tenga una piedra angular, un tope. Y la teoría de la relatividad, por más que se le dice relatividad, relativo y todo es relativo, en realidad se basa en algo absoluto, que es la velocidad de la luz, ¿no? Y eso me parece bien irónico, ¿no? Y que demuestra que es una búsqueda por lo absoluto, en realidad, que no ha abandonado el ser humano a través de tanto tiempo, ¿no? Desde Aristóteles. Entonces, eso, digamos, es algo que yo desprendo, ¿no? Algo que yo infiero al ver este capítulo también,
Y bueno, las otras cuestiones que tengo que decir ya las diré en mi otra intervención. Le doy el pase a César. Para continuar con el debate, a mí lo que me deja sorprendido con respecto a ello es ver el universo y ver el pasado. No es algo que para nosotros que estamos acostumbrados a dividir entre pasado, presente y futuro, nuestra vida humana de 80 años, como máximo, se hace complicado el entender que las estrellas que podemos ver, muchas de ellas ya no existen, ¿no? Que son las últimas proyecciones de luz que dio alguna estrella, ¿no? Es ver el pasado del universo. Y es complicado, ¿no? Es complicado hacer entender a una persona que está acostumbrada a vivir con estos criterios que mencionaba, con los criterios, las categorías de pasado, presente y futuro, decirle que está viendo una pantalla de cielo, viendo un pasado, ¿no? Estás viendo el pasado del universo. Esa es la primera idea sorprendente, que si le damos vuelta puede transformarse en una mirada poética, ¿no? Mirar el pasado del universo, como también en una mirada apocalíptica, ¿no? Del universo. De llegar a pensar de que puede ser que el universo esté implosionando o que alguna persona pueda ver el universo implosionar y que esté precisamente recorriendo ese camino hacia ti, ¿no? Que se está viniendo sobre ti esa catástrofe universal. Eso para allá en el tema literario, ¿no? Ahora, otro punto más que se desprende del libro es, bueno, ya mencioné el tema de ver el pasado. El tema de la referencia universal, ¿no? Lo que mencionaba Héctor también. El tema de la velocidad de la luz. No solo es descubrir el tema de la velocidad de la luz, sino que llevar ese tema de conocer la velocidad de la luz para tomarla como referencia. ¿Por qué? Porque la podemos reducir a tal punto que podemos hacer cálculos en metros, digamos, con el tema de la velocidad de la luz. O sea, cualquier persona, ¿no? Cualquier ser humano pueda utilizar esta medida, así como utilizábamos en el paradigma de Newton, ¿no? Ciertas leyes, ahora vamos a utilizar el tema de la luz y la velocidad para crear un nuevo paradigma, como se mencionó hace un momento, y agarrarnos de ese paradigma como si fuera un poste, ¿no? Y de allí partir toda nuestra posterior investigación, que también, como se mencionó en la reunión pasada, nada quita de que descubrimientos posteriores, de aquí a futuro, puedan romper ese paradigma y tener un nuevo paradigma del cual cogerse, ¿no? De repente una modificación con respecto a la luz, a la velocidad y el tema del espacio, el espacio y el tiempo, que por ahora estamos utilizando la teoría de la relatividad, que es la que más nos conviene ahora utilizar para los problemas que afrontamos. Luego, un punto que sí me parece ya gracioso, es en la página 45, y al cual me sumo, se menciona, dice: a menudo resulta útil pensar que las 4 coordenadas de un suceso especifican su posición en un espacio cuadridimensional, llamado espacio-tiempo. Es imposible imaginar un espacio cuadridimensional. Personalmente, ya me encuentro suficientemente difícil visualizar el espacio tridimensional, ¿no? Eso me parece interesante, porque ya se nos hace complicado a desarrollar, ¿no? Todo un juego mental con una realidad tridimensional para ahora hablar de una cuarta dimensión, una realidad cuadridimensional, ¿no? Que es sumamente complejo, ¿no? Sumamente complicado también. Al no poder establecerlo en un papel, digamos, en un nivel bidimensional, ¿no? Poder explicarlo. Esto viene a colación, estos videos y estas explicaciones que dan, ¿no?
del tema de que un ser en un espacio bidimensional no podría imaginarse un espacio tridimensional. Y uno en una realidad tridimensional no podría imaginarse estar en un espacio cuadridimensional, ¿no? A eso se refería esta cita que he dado. Luego, otro punto más que quería mencionar era que las medidas y las coordenadas están en medida de su utilidad, ¿no? Que también se menciona en este capítulo. Las medidas y las coordenadas están en medida precisamente a la utilidad que le va a dar el investigador o el científico o el ser humano que esté investigando este tema. Y precisamente por eso es que estas medidas y estas coordenadas han ido cambiando, ¿no? Estas medidas han ido modificándose hasta llegar a la medida de la velocidad de la luz, que es la que se está utilizando ahora, ¿no?, para desarrollar esta teoría. Luego, otro punto también que me parece interesante es este tema de los conos de luz, ¿no?, que era a la primera intervención que hice con respecto a ver el pasado. El tema es de estos conos de luz nos explica que la luz del sol, por ejemplo, si el sol se destruyera, a nosotros nos llegaría pues con un retraso de 8 minutos, ¿no?, según los cálculos que se han hecho. Entonces, es complejo entender que estamos viendo, ¿no?, una serie de sucesos que han ido aconteciendo en el universo, pero que nos están llegando de manera retrasada, ¿no?, de manera, con un retraso de una cantidad de tiempo a la distancia que se pueda tener de dicho suceso. Mientras el suceso suceda, valga la redundancia, mucho más lejos, va a llegar con mucho más retraso, ¿no? Eso es en conclusión lo que se quiere mencionar. Luego, un punto más, que la Tierra en este espacio, en este universo, no se está moviendo de manera lineal, ¿no?, como podríamos sospechar, sino que se está moviendo a medida que se va dando la curvatura, ¿no? O sea, mientras el universo está en esta curvatura, la Tierra está haciendo este movimiento, pero la Tierra en realidad está yendo en línea recta, ¿no? Es la curvatura del universo la que hace que dé esta forma elíptica, que es también una manera interesante de plantear el tema y de hacer que el cerebro funcione, ¿no? Es lo que había mencionado en alguna reunión pasada. Yo creo que con eso voy a acabar, de que se nos hace complicado quizá, o para mí se me hace complicado el desarrollo de este libro, precisamente porque el cerebro no está acostumbrado a realizar ese tipo de imágenes geométricas a las que sí puede estar acostumbrado un físico, por ejemplo, ¿no? Esta inteligencia geométrica de poner estas palabras que nos habla del espacio y el tiempo y la velocidad de la luz y la curvatura del universo, plantearlo pues de manera meramente cerebral, ¿no?, meramente con los pensamientos que uno pueda tener. Yo creo que con eso acabaría por este momento mi intervención y doy pase a mi compañero. Bueno, para continuar, quería justo comenzar con lo que dijo César, ¿no? Podemos imaginar al espacio-tiempo, que ya es uno solo, como una tela. Y una tela en donde podemos poner esferas. Estas esferas vendrían a ser la masa y la energía que está en el universo. Obviamente, si es una tela, con estas cosas que son pesadas, las esferas, se va a deformar. Esa es más o menos la idea del universo deformándose por la masa y la energía que existe en él, ¿no? Obviamente, si es que nosotros en esta tela deformada hacemos que pasen algunas esferas, esas esferas van a caer en donde esté más deformada, ¿no? Es por eso que se puede explicar que los planetas estén orbitando, a pesar de que se dice que están en línea recta. Están orbitando precisamente porque hay algo que es mucho más masivo y deforma más el espacio-tiempo, ¿no? En nuestro caso, el sistema solar, el Sol. El Sol deforma tanto el espacio-tiempo de nuestro sistema solar que hace que los planetas estén obligados a estar orbitando, ¿no? Y precisamente estas ideas son las que llegan a formalizar lo que es la
teoría de la relatividad general, en donde se incluye a la teoría de la relatividad especial la gravedad. Luego también hay una consecuencia que es una paradoja de esta teoría de la relatividad general, y precisamente es lo que mencionaba Héctor de la dilatación del tiempo. Y hay una paradoja muy conocida que es la paradoja de los gemelos, en donde se dice que hay una persona que tiene un gemelo, su gemelo se va a hacer un viaje interestelar por cualquier motivo y se va a una velocidad cercana a la de la luz. Y luego regresa. Cuando regresa, regresa más joven, ¿no? Uno, pensando en la relatividad especial, puede ponerse a pensar de que si es que tomemos en referencia la Tierra, entonces el que se está moviendo es el que se va. Pero tiene todo el derecho de tomar como sistema de referencia la nave, el gemelo que se está yendo. Entonces el gemelo de la nave diría, los que se están moviendo son los de la Tierra, porque su sistema de referencia es la nave, ¿no? Y entonces aquí es la paradoja, ¿no? ¿Quién se está moviendo, ¿no? ¿Quién es más joven al final o quién es más viejo? Resulta que se necesita de un sistema de referencia en reposo, pero también cuando un sistema de referencia está acelerándose, ya se rompe la paradoja y se toma en cuenta que el que está quieto es el que no está acelerado, es decir, la Tierra. Y el que está acelerando, que es la nave, y que está yendo a la velocidad de la luz, es el que se está moviendo, ¿no? Es por eso que esa consecuencia va más allá del sentido común, pero es lo que sucede. Y se han hecho bastantes experimentos, ¿no? Por ejemplo, se han puesto relojes en satélites. Los satélites están más lejos de la Tierra. Y también se ha visto cierto retraso en el tiempo. Entonces, esta dilatación del tiempo, a pesar de que va en contra del sentido común, es una consecuencia del movimiento relativo, de que la velocidad de la luz sea fija, sea absoluta, de que las leyes de la física se cumplan en todo el universo, sea cual sea el sistema de referencia, y de que el tiempo no es absoluto. El tiempo es propio, ¿no? El tiempo propio incluso es un concepto que se usa en la relatividad especial. Depende del observador, depende de quién está midiendo, ¿no? Con esto se va abajo y las ideas de que el tiempo y el espacio son absolutos. Y esto unido a la idea de que representan un Dios, por ejemplo, ¿no? Un Dios que está más allá de todo y que es absoluto, ¿no? El pensar que todo es relativo, sobre todo hablando del espacio y del tiempo. Y esto nos da también la idea de un universo dinámico, en donde el tiempo y el espacio están influyéndose mutuamente y están influyendo a todo lo que existe en el universo, y todo lo que existe en el universo también está influyendo en el espacio y el tiempo. Bueno, hasta aquí lo quería dejar. Bueno, le doy paso a Héctor para que continúe con sus apreciaciones. Listo, gracias. Sí, pues, digamos, Hawking nos lleva a estas cuestiones, ¿no? De esta paradoja de los gemelos que justo estabas describiendo. Esta cuestión de que el espacio se deforme cuando hay pues una masa muy grande resuelve el problema de la velocidad de la gravedad, ¿no? Porque había un problema cuando, digamos, en el paradigma de Newton, si la gravedad era una fuerza, ¿a qué velocidad iba? ¿No? Ese era un problema. ¿Qué pasaría pues si de un momento a otro, de un segundo a otro, el Sol duplicara su masa? ¿En qué momento esa fuerza gravitacional llegaría a la Tierra? ¿En qué momento sería afectada la Tierra si el Sol tuviese el doble de masa? ¿No? De un segundo al otro, supongamos, ¿no? Tiene el doble de masa, ¿en qué momento es que sucede que esta fuerza atrae a la Tierra más? ¿Cómo sucede ahí? Porque esta ley de gravitación universal
te habla de la distancia y de las masas, pero no te habla de la velocidad en que sucede esto. O en todo caso dice que es instantánea, se podría decir que la reacción es instantánea, pero no está bien explicado. Pero ya con la deformación del espacio, entonces ya eso se explica mucho mejor, ¿no? Si una masa pues creciera de un momento a otro, entonces deformaría el espacio de una manera diferente, entonces simplemente ya que la materia que orbite esa estrella pues tendría esa consecuencia, ¿no? Entonces de esa manera resuelve también la teoría de la relatividad general esta cuestión de la velocidad de la gravedad, ¿no? Que ya la gravedad, como bien dice Javier, no vendría a ser una fuerza, ¿no? Sino vendría a ser pues una deformación del espacio, ¿no? Entonces eso también es interesante y que se corroboró también con ese experimento, ¿no? De la luz de la estrella, ¿no? La luz de la estrella que recorre pues recorre el perímetro del Sol, ¿no? Y va hacia la Tierra, ¿no? Es un experimento que se hizo. Y creo que precisamente justo después de esa corroboración es que se le da el Nobel, ¿no? Me parece, esa corroboración fue bastante importante. Y bueno, después, digamos, con la paradoja de los gemelos, definitivamente la teoría va a exponer, va a dar una explicación, como bien lo dijo Javier, ¿no? Acerca de que el que está sufriendo pues una aceleración es el que sufre la dilatación del tiempo, ¿no? Eso es algo que por lo menos la teoría predice eso. Y sus corroboraciones se basan en, como bien lo dijo Javier, la cuestión de los satélites, los relojes y estas cuestiones, ¿no? Que bueno, que hasta ahora debe ser así, ¿no? O sea, la teoría va a predecir eso y la teoría está intacta hasta ahora. Si es que no sucede un enigma, si es que no sucede algo que haga cambiar eso, ¿no? Si hasta ahora todos los fenómenos pueden ser explicados con esa teoría, entonces la teoría dura y es verdadera, ¿no? Entonces, es simplemente así de sencillo. Sin embargo, hay, como lo conversábamos la otra vez, hay posturas, de, bueno, otros pensadores, otros intelectuales que dirían que si se experimentara esto de los gemelos, no sucedería eso. Pero si estamos hablando de algo que es de ciencia, entonces hay que experimentar nada más. Y es así, ¿no? Pero de todas maneras, lo importante, digamos, es que el libro nos acerca a entender cómo es que surge la teoría de la relatividad y cuáles son sus principales características, ¿no? Y eso es válido y es algo que culturiza y está bien, ¿no? Entonces, que esas son las últimas impresiones que yo tendría de este capítulo que me ha gustado bastante. Me ha gustado ese hilo conductor que hizo Hawking, ¿no? Desde Newton hasta Einstein. Y bueno, ya le daría el pase a César. Sí, bueno, ya para terminar, solo daré unos cuantos aportes. Primero que hay que entender que la dialéctica misma de la ciencia hace que las teorías tengan una problemática y surja una nueva teoría, ¿no? Como hemos estado repitiendo. ¿Qué nos haría pensar que esta teoría de la relatividad va a ser eterna? ¿No? Se estaría negando absolutamente el desarrollo dialéctico y el desarrollo científico, ¿no? Nos sirve ahora, es cierto, nos sirve a los científicos para tener un asiento, un punto de apoyo desde donde mover el universo, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré todo, pues su punto de apoyo ahora es ese, ¿no? El tema está en que a través de la historia este punto de apoyo ha ido moviéndose, ha ido cambiando, ha ido modificándose. Entonces, ahora nos sirve, pero quizá a futuro ya no. Por ahora es como dice Héctor, es la teoría de la relatividad la que más nos ha acercado al conocimiento de las leyes del universo y es la que utilizamos, ¿no?
El tema de las leyes del universo es también, como se mencionaba, es conocer la mente de Dios, ¿no? Las decisiones que pudo tomar para los católicos, para los religiosos. Y en realidad estas leyes del universo son las que hemos estado leyendo en este segundo capítulo, ¿no? Primero, que nos rompe el mito de que el tiempo y el espacio no tienen un sentido fuera del universo, ¿no? Cuando lo creíamos que el tiempo y el espacio podrían ser infinitos, ¿no? Esta teoría, y como hace Stephen Hawking, nos dice que no, que en realidad al final de este capítulo nos dice que lo más probable es que el universo tenga un principio y muy posiblemente un final, ¿no? Nos deja con esa pequeña intriga que lo va a desarrollar en los siguientes capítulos, ¿no? Así acaba este segundo capítulo, casi de una forma literaria para dejar el suspenso al siguiente capítulo. Otro punto más que quería rescatar era que en la teoría de la relatividad no existe un tiempo único, ¿no? Pues lo que mencionaban ustedes con el tema de los relojes, porque el tiempo debería ser único, ¿no? En todo el universo, ¿no? Debería transcurrir de la misma forma, pero al entender al tiempo y el espacio de manera ligada, y como explicaba Javier, con estas curvaturas que existen, pues se va modificando tanto el tiempo como el espacio. Ya no van a ser absolutos y no se van a entender de manera separada, sino de manera unida, ¿no? Otro punto que quería mencionar era el tema de la luz con respecto a la deformación, digamos, de la luz al pasar por una gran masa, como es el Sol, ¿no? Un rayo de luz, al pasar por una gran masa, como es el Sol, hace una pequeña desviación, ¿no? Y eso también me parece increíble, cómo es que se pueden hacer las medidas, tomar las medidas y las coordenadas de las estrellas con esas desviaciones que se puedan originar a través del transcurso de la luz, y al pasar por estas esferas, estas masas gigantescas por las que tiene que recorrer la luz. A mí me parece eso ya de un nivel muy superior ya a mi capacidad, que tiene que ser ya un tema de un científico adecuado a este tipo de leyes, ese tipo de problemáticas, que se la puede imaginar, ¿no? Pero me parece increíble este tema, ¿no? Lo que decía Héctor, este libro ayuda mucho a las personas que estamos acostumbrados a leer a tener otro tipo de lecturas, llámese literatura, filosofía, al tema científico, ¿no? Que ni siquiera es un tema tan, como mencionábamos, ya en privado los tres, que no es un tema, este libro, de una investigación tan complicada, de unas palabras tan complejas, pero a pesar de ello, de hacer un libro de divulgación y de una simpleza, que es lo que han querido hacer ellos, a pesar de ello se nos hace complicado entenderlo, ¿no? En ciertos puntos. Y eso es lo interesante de las lecturas, que no todas van a ser una lectura de fácil entendimiento, sino que demandan un esfuerzo mental. Bueno, para mencionar un punto más, era que el espacio y el tiempo no solo son afectados, sino que también afectan al desarrollo, el desenvolvimiento del universo, ¿no? A lo que sucede en el universo. Precisamente es que tiene todo relación con todo, ¿no? No son cuestiones aisladas, no es una fuerza que choca con otra fuerza y origina otra fuerza y otra fuerza y otra fuerza, como podríamos imaginar con un motor inmóvil, ¿no? Que da movimiento a todo, sino que tanto el espacio, el tiempo y el espacio, de manera unida, influyen en los acontecimientos del universo, y el universo también influye dentro del propio desenvolvimiento de este espacio-tiempo, ¿no? Y de lo que va sucediendo dentro de él, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y volver a repetir lo último, ¿no? Lo último que deja este segundo capítulo, que el tiempo y el espacio no tienen no, perdón. El universo tiene un principio y un posible final, ¿no? Que eso sería la idea final que dejan en este capítulo, y deja la intriga para seguir leyendo, ¿no? Yo creo que con eso acabaría ya mi intervención. Sí, bueno, yo solo quería mencionar algunas otras cosas pequeñas nada más. Por ejemplo, con esto de que la luz también se ve afectada por la deformidad del espacio-tiempo y como consecuencia por la gravedad, ¿no? Hay algunas
experimentos, no más que todo experimentos, fotografías del propio universo que han podido corroborar esto. Por ejemplo, hay algunas fotografías en donde se veían algunas galaxias deformadas, estiradas, como si fueran vistas a través de un lente. Y a esas le llamaban lentes gravitacionales. Cuando se descubrieron, se pudo corroborar esto que estamos diciendo, que la luz puede ser deformada por el espacio-tiempo, porque se veían como lentes. Y precisamente era porque en medio de lo que nosotros estábamos viendo, había un montón de galaxias, un cúmulo de galaxias. Eran tantas galaxias que hacían que la luz que esté atrás se deforme como si fuera una lente. Eso es impresionante, pero sucede y se ha podido observar, ¿no? Y algunas, como mencionábamos en todo lo que hemos estado hablando, hay algunas consecuencias bien extrañas de todas estas teorías y cómo funciona el universo, ¿no? Pero hay algunas cosas que no se saben, ¿no? Por ejemplo, se sabe la materia oscura y la energía oscura, pero no se sabe exactamente qué es. Se saben qué produce, pero no se sabe qué es. Puede ser que alguna teoría mucho más general pueda explicarlas y pueda incluir a la teoría de la relatividad, ¿no? De alguna forma. Porque con esto hemos hablado de la teoría de la relatividad general de Einstein y hemos dicho que la teoría de Newton ya no funciona para explicar esto que no podía explicar. Sin embargo, la seguimos usando, la teoría de Newton. No ha dejado de funcionar. Pero para dimensiones más grandes, por ejemplo, dimensiones cósmicas como esto de los lentes gravitacionales, la relatividad sí explica mucho mejor estos detalles, ¿no? Y luego quería mencionar que hay una película que he visto hace poco que está están hablando mucho de ella, que es La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Justo sale Flash, y Flash, como todos sabemos, va muy rápido. Entonces justo menciona algo muy particular que tiene que ver con lo que estamos diciendo, cuando dice que él va tan rápido, pero a veces va tan rápido que se acerca a la velocidad de la luz, y cuando se acerca a la velocidad de la luz pasan cosas raras con el tiempo. Lo dice así, tal y como es. Incluso en una parte de la película, si la ven, hace efecto esto de aquí, ¿no? Esto que dice. Va muy rápido y suceden cosas raras precisamente como él lo había dicho, ¿no? Si que la ven, Sin spoiler, sin spoiler. porque, o sea, no es tan spoiler porque tienen que verla, ¿no? Pero ahí sucede algo raro que ejemplifica lo que estamos diciendo, ¿no? Que la dilatación del tiempo, el que se va, ¿no? Uno puede pensar de que yendo a la velocidad de la luz incluso puede ir más rápido que lo que estamos pasando, es decir, puede adelantarse en el tiempo, puede ir al futuro, ¿no? O puede hacer que las cosas se retrasen. Por ejemplo, la paradoja de los gemelos, ¿no? Viene y aquí ya pasó un montón de tiempo, o sea, ha viajado al futuro prácticamente. O al revés, el hermano que se quedó está viajando al pasado al ver a su hermano más joven, ¿no? Pero son cosas raras que pasan en el universo, pero es así como funciona, ¿no? Al menos todo indica eso, ¿no? La ciencia, al menos como la entendemos, tiene cosas muy raras, pero funciona así, creamos que no, ¿no? Así, creamos en ello, ¿no? Bueno, eso Bueno, es lo que la teoría predice, al menos, ¿no? Todavía no se ha experimentado con humanos, pero digamos, la teoría predice eso y para corroborarlo habría que experimentar con humanos, ¿no? Y es cierto que la ciencia ficción se ha nutrido bastante de eso muchas veces. Incluso con la película, la original del Planeta de los Simios, ¿no? La de Charlton Heston, la setentera, ellos pues viajan al futuro prácticamente, ¿no? A un futuro distópico donde está pues reinado pues por los primates, ¿no? Entonces viajan al futuro prácticamente ellos, ¿no? Entonces se basa en este principio de la relatividad también esa película, ¿no? Y así Interestelar, otras películas más también que sí que toman esto, ¿no? Que toman esta predicción de esta teoría, ¿no? Y sí, eso sí. Y sí, resulta interesante y bastante divertido, ¿no? Bueno. Yo creo que sería eso por ahora. Y igual lo que decimos todas las reuniones que tenemos,
sigan, difundan el video, y si hay algún tipo de comentario o algún tipo de aporte, será bien recibido por nosotros, ¿no? Solo eso y hasta la próxima. Nos regalas un like. Nos vemos la próxima. Nos vemos.